Y en esta legislatura se impulsaba desde el servicio de infraestructuras, desde el inicio de la legislatura, en la edición de este libro, el ayuntamiento remitía el texto y se impulsaba la edición de este libro en conmemoración del centenario del puerto de Gran Tarajal, que bueno, que prácticamente desde, si no recuerdo mal, desde principios del año 2020 ya nos llegaban los ejemplares, pero nos llegó la pandemia y bueno, no pudimos hacer el acto que creemos que se merece. No solo se merece el autor en su respeto de presentación de este libro, sino sobre todo se merecen unas cuantas generaciones de majoreros, de vecinos de Tuineje, de vecinos de Gran Tarajal, que lucharon, y en ese detalle entrará el autor en su exposición, que lucharon incansablemente porque esta infraestructura se hiciera realidad, que la isla tuviera, bueno, pues al final algo muy similar a lo que otros llevamos ya unos cuantos años también luchando, que se luchara por ese equilibrio insular y que Gran Tarajal y el municipio de Tuineje con esta infraestructura fundamental pudiera salir adelante teniendo las mejores condiciones. Pero bueno, sin querer entrar en polémicas, que está el alcalde de Puerto Cabras y de Puerto Rosario aquí, pero bueno, la actividad económica estaba en un lado, pero las infraestructuras portuarias se hacían en otra, y no es una cuestión de polémica ni de disputa, sino que creemos de verdad en el conjunto de la isla, en la igualdad de oportunidades de todos y cada uno de los municipios, y con la configuración que tenemos, por supuesto, en la igualdad de ese modelo de equilibrio insular entre la comarca norte y la comarca sur, que al final es la mejor respuesta a la realidad de Fuerteventura. Eso lo hicieron nuestros antepasados, las generaciones que lucharon por esta infraestructura, la sacaron adelante, y Carmelo entrará en ese detalle, y creíamos que ahora que hemos superado la fase de la pandemia, evidentemente los 100 años se nos han pasado un poquito más, pero que en justo reconocimiento al trabajo que ha hecho el autor Carmelo Torres, que no ha sido poco y ahora tendrán la oportunidad de conocerlo, se merecía que hiciéramos la presentación de este libro. Bueno, Gran Tarajal, auge y ocaso de un puerto majorero, podría ser perfectamente el título del libro. Lo que pasa es que yo le puse otro diferente. Bueno, como es una efeméride, la efeméride siempre, pues, cuando pasa un número de años determinados de un acontecimiento, de la creación, la fundación de algo, y en este caso decidí ponerle, pues, bueno, el puerto de Gran Tarajal, es obvio, bien, 100 años de historia. No una historia, son muchas historias las de Gran Tarajal. Y las del puerto, ni les cuento. Hay muchísimas que aparecen aquí y otras de las cuales me he ido enterando después. Y también lo que ocurre que muchas veces son la tradición oral, la historia oral. Esa historia muy local, muy pequeña, a veces familiar nada más, que es otra de las grandes pérdidas del patrimonio. El patrimonio intangible, la memoria. Pero la memoria con cada anciano que se nos va se pierde muchísimo. Bueno. El contexto social de la Fuerteventura a inicios del siglo XX pues no pasaba de ser muy diferente prácticamente de lo que existía en el siglo XVIII. Parecía que Fuerteventura había quedado congelada en el tiempo. No se había progresado nada. Para que se hagan una idea, el nivel de analfabetismo era de en torno al 80%. El 80% y el 20% restante, muchos de ellos solo sabían escribir el nombre y poco más. Bien, era una sociedad eminentemente agrícola, ganadera y también pescadores.